el canal de Sucre. A continuación, la opinión. Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Amables televidentes, tengan todos y todas buen día. Sean bienvenidos y bienvenidas a La Opinión, la otra forma de ver la noticia, con la dirección de Jaime Vergara, la coordinación de Giselle Vergara, presentación de Jorge del Río y este servidor Sergio Antonio Berrío. Hoy comenzamos el 9º mes del año 2018. Estamos ya a 1 de septiembre de este año, que comienzan los meses bre, y donde la gente tiene la creencia, todos, de que comienzan los bres y se termina prácticamente el año, porque viene la Navidad, viene la época de fin de año, decembrina, de noviembre, de los grados, de todo lo que conduce a la alegría y el fervor del pueblo colombiano. Bueno, Jorge, una vez más aquí en La Opinión. Buenos días a todos los televidentes, Sergio. Y como te comentaba, hoy vengo en calidad de presidente de la Unión de Escritores de Sucre. Vamos a tener una charla amena sobre esta fiesta de las letras que se nos acerca en el departamento de Sucre. Y hablaremos, por supuesto, del 11º Encuentro Internacional de Escritores de Sucre. Bueno, sí señor, ya se acerca, ya hoy es 1 de septiembre y esto se inicia el 12 y va hasta el 15 de este mes. Pero antes de meternos de lleno con el 11º Encuentro de Escritores de Sucre, internacional, organizado aquí en el departamento de Sucre, específicamente en su capital, Sincelejo, quisiéramos dar un vistazo y escuchar su opinión acerca de lo que aconteció en Colombia el pasado domingo, y es la consulta anticorrupción, y por supuesto las diferentes reacciones de la clase política en Colombia y sobre todo del presidente de la República, Iván Duque. Creo que ha sido, es la mayor votación de que se tenga noticia en unas elecciones de Colombia, incluidas elecciones regionales y elecciones nacionales, en este caso para Congreso y Presidencia de la República. Jamás, de acuerdo al número, óigase bien, de votantes en Colombia, había salido tanta gente a votar por una sola causa, que es la consulta anticorrupción. Esa sola causa te puso 11 millones, casi 700.000 votos, de un número aproximado a 20 millones. Si tenemos en cuenta que para las presidenciales salieron a votar 18 millones y medio de colombianos, eso es un triunfo, un éxito de la consulta anticorrupción, Jorge. Es muy importante destacar, en primer lugar, la consulta al pueblo colombiano acerca de 7 puntos básicos para tratar de erradicar o al menos frenar esa andanada de corrupción que invade al país. Lo has destacado, estamos hablando de 11.600.000 y tantos votos, lo cual nos sorprendió a todos. Yo particularmente quedé sorprendido porque realmente no pensé que se podía llegar a un número tan alto, toda vez que lastimosamente nuestra cultura política está relacionada con las dádivas y ese impulso que dan los capitales una vez aparecen elecciones. Esta vez hablamos de un voto de opinión. Claro. Quienes fueron a las urnas lo hicieron a conciencia y no hubo un pastel, no hubo un ladrillo, no hubo una camiseta, hubo conciencia. Y ojo que se está despertando un movimiento del pueblo colombiano que posiblemente nos coloque presidente desde el voto a conciencia, sí, lo cual sería inédito en este país. Sí, señor, eso es un
una situación de que se ve venir, ya se aproxima. Así se dio con las presidenciales, fíjese, con Gustavo Petro y ahora con la consulta anticorrección. Pero bueno, fíjese, la reacción de Petro fue criticar a los electores de la costa atlántica. Ha dicho una verdad que pisó ampollas, Sí. porque es la verdad, como dice Roberto Gerley, el veterano del Senado en el Congreso, estuvo casi 50 años en el Senado, que lo entrevista a la W y le dice, ¿es cierto lo que dice Petro de los electores en la costa? ¿Es cierto? ¿Y usted nunca compró votos? No, yo no, él no compró votos. Él no, pero los demás sí compraron votos, y echa la historia de cómo se inicia la compra del voto en la región Caribe, en el departamento del Magdalena, y dice, esta costumbre inveterada se extendió por toda la costa y aún en Colombia. En Bogotá compran votos, en Medellín compran votos, en Valle del Cauca compran votos, en toda Colombia. Bueno, eso le bajó un poco la actitud a muchos dirigentes costeños que ya le habían caído a Gustavo Petro. Y están forzando prácticamente en el Senado a empezar a aprobar a través de proyectos de ley. Claro, ¿qué te parece la reacción esos del 7 presidente, mandatos? de Iván Duque, Por la supuesto. actitud de Iván Duque? No pudo y no le queda de otra sino empezar a apoyar estos 7 mandatos, porque estamos hablando de un pronunciamiento mayoritario. Claro. Y como te decía, estamos hablando que algunas personas sacan estas cuentas. 8 millones por Gustavo Petro, y ahora se multiplica a 11,600. Y esto es más de lo que obtuvo Iván Duque para ganar la presidencia de Colombia. Por lo tanto, a grandes rasgos, aquí tendríamos un presidente alternativo o de movimientos alternativos, incluyendo la izquierda en Colombia. Así es, y también se critica de que se tome el umbral para la consulta anticorrupción de todo el censo electoral, 36 millones de colombianos que nunca han votado ni 20 millones de colombianos. Y en cambio, para las otras elecciones, Correcto, unipersonales o pluripersonales, se toma el número de votantes en Colombia. Realmente Ahí fue un umbral muy alto, Claro, muy alto, y como te digo, es histórica la votación y casi se logra ese umbral. Que eso hubiese, entre otras cosas, cambiado radicalmente el panorama político, sobre todo de las bancadas del Senado. ya era un mandato del pueblo. Es un hecho. mandato del pueblo directo. Directo. Inmediatamente los proyectos deberían entrar y ser sancionados presidencialmente. Pero ahora se tiene que concertar con las bancadas, con los Sí. que van a dar el Sí, porque ya se trazo. convierten en proyectos que tienen sí efectivamente un mandato, pero no son vinculantes. No, sí, Entonces correcto. ya comienzan unos trámites en los cuales se tiene en cuenta la voluntad popular, pero debe tramitarse a través de, usted sabe cómo es el pulso, y los televidentes ese pulso en el Senado. Bueno, ahora sí, vamos entonces con el presidente de la Unión de Escritores de Sucre, Jorge del Río, que es el mismo compañero de SED aquí en La Opinión. Bueno, Jorge, se nos vino el 11º Festival Encuentro Internacional. Encuentro Internacional de Escritores, que se realiza en Cincelejo Y Sucre. y Sucre, cada 2 años. Efectivamente, estamos en la versión 11 del Encuentro Internacional de Escritores. Cada 2 años, como lo has dicho, este es un encuentro que ya cumple 22 años en el departamento, que cuenta con un respaldo masivo, tanto de la institucionalidad como de la sociedad en general, y pone, como lo decíamos al principio, de fiesta la palabra en el departamento. Bueno, el 12 es el miércoles y es la inauguración. Bueno, la instalación formal como tal es el día jueves 13. Jueves. Pero el 12 inicia, por decirlo de esa forma, esa fiesta con un recital poético en el Parque Santander, una gala poética. Para aquellos televidentes que desconozcan estos términos, se van a dar cita poetas del país, del mundo y de nuestra tierra, leer poesía en el Parque Santander. Y luego, Pero después de la retreta. la repleta es primero y después viene Correcto. el recital poético, y vamos a engalanar ese Parque Santander tan maltratado y olvidado muchas veces. Vamos a engalanarlo con la palabra, con la poesía, y es un espacio abierto donde ese corazón de Cincelejo va a iniciar esa cita con las palabras. Bueno, esto es el miércoles antes de la inauguración, que será el día jueves 13. El resumen de la programación del miércoles. Bueno, el miércoles tenemos ese recital donde, como ya lo comentábamos, tendremos la presencia de destacados poetas nacionales, internacionales y nuestro terruño, poetas sucreños,
Y por supuesto lo acompañaremos no solo con la banda departamental, sino también un grupo de baile y un grupo musical. Como bien lo sabe la ciudadanía, es un encuentro que intenta integrar, logra integrar y acercar a la sociedad en general a la fiesta de la palabra. Eso es para nosotros muy importante. Por eso ese miércoles nosotros desde aquí ya estamos invitando a todos los actores y la ciudadanía en general para que llenen ese parque, para que mostremos cosas distintas a lo que a veces acostumbramos y de una u otra manera disfrutemos del arte como forma de expresión festiva. Pero el mismo miércoles antes hay conferencias, Correcto. SECAR. Ese es el elemento académico. Ajá. Sí, en las horas de la mañana tendremos una conferencia muy temprano en SECAR sobre la violencia, la historia de la violencia en la novela colombiana. Santiago Jiménez Tres Palacio, uno de los escritores más destacados del departamento de Sucre, y allí en ese espacio de SECAR va a hacer exposición de su conferencia. De igual manera, en la mañana, en la misma institución, habrá un recital poético. Las voces de la poesía joven de Sucre estarán haciendo presencia en SECAR. Libre entrada también, libre convocatoria, así que SECAR abre sus puertas a quienes amen y quieran disfrutar de la poesía. Del 12 al 13 de septiembre, el 11º encuentro de poetas sucreños, los espacios que va a tener para las diferentes conferencias, Correcto. Presentaciones. Quería terminarte el día 12 porque también tenemos una conferencia muy importante, Sergio, que nos convoca, y es la historia del periodismo en Sucre. Ajá. Cómo ese ejercicio del periodismo tan importante en la conformación del departamento y también en la posibilidad de tener una democracia a través del periodismo objetivo y de calidad, va a colocarse en escena gracias a un excelente escritor y conferencista como es Roberto Montes Mathieu, cincelejano que hace más de 30 años vive en la ciudad de Bogotá y expondrá datos interesantísimos de ese Esa oficio. conferencia sobre periodismo, la evolución del periodismo, es también en SECAR. No, ese es en Corcovado, Salón Corcovado de la Gobernación. También nos estará acompañando Isidro Álvarez. Para los televidentes, tal vez tengan la memoria y se acuerdan que la ruta garciamarquiana, la magia de Macondo en Sucre, es un trabajo que sacó adelante nuestro amigo y escritor Isidro Álvarez y que tuvo o mereció un programa en el canal Caracol, mereció una nota en el Código Caracol, la Feria del Libro pasada, y estamos hablando de un personaje, de un escritor que ha colocado a Macondo en nuestro departamento, lo cual es ya mágico de por sí. La ruta garciamarquiana en el departamento. Y hay un conversatorio interesantísimo con colegas tuyos, Sergio, como Alfonso Hamburgues, Jaime Vides. Tendremos también allí a Manuel Medrano. Ese es el mismo miércoles. El mismo miércoles, luego de la conferencia La historia del periodismo, conversan los periodistas connotados de la región. Salón Corcovado, ¿a qué hora el miércoles 3? A partir de las 8:30 de la mañana comenzamos las actividades y hasta las 11:30 de la mañana. Bueno, muy bien. Esas son entonces las actividades para el miércoles 13 de septiembre, día en que se inicia el 11º encuentro de escritores internacional. ¿Por qué internacional? Sí, la presencia internacional inicia a partir del año 2012, en el 8º encuentro, porque sentimos que este encuentro que se hacía con poetas nacionales y locales tenía una resonancia en diferentes latitudes del mundo. Y muchos escritores internacionales nos escribían y nos decían, mira, eso es un encuentro importantísimo, es un encuentro al cual queremos ir. Y se fue generando esa necesidad de abrirle entonces las puertas al mundo, como lo dice parte de en nuestro comercial, el texto, Sucre abre las puertas o sus puertas al mundo. A partir de ahí ya tenemos presencia de escritores internacionales de los cuales vamos a hablar en breve. Bueno, perfecto. Los escritores, estaremos conversando más adelante sobre los escritores internacionales que nos estarán visitando. Entonces, hay eventos en diferentes escenarios Correcto. académicos y culturales. Ya hemos mencionado el Parque Santander, que es el miércoles, que va a haber una gala poética. SECAR
comienza el miércoles con conferencia y en el Salón Corcovado. Además de estos escenarios que hemos ya mencionado, ¿qué otros? Porque en encuentros anteriores yo recuerdo que estuve muy de cerca como periodista cubriendo este evento, se llevaba hasta instituciones educativas. Sí, sigue la misma filosofía. La Unión de Escritores de Sucre es vinculante. Ya estamos desarrollando talleres en instituciones educativas y para nosotros es prioridad tener a los jóvenes haciendo presencia en los diferentes escenarios. Y hablábamos de escenarios y decíamos que el Parque Santander es uno de ellos, vinculante, abierto a todos, a todo público. SECAR como institución de educación superior reconocida del departamento, pero también tenemos el Salón Corcovado, también entrada libre de la Gobernación de Sucre, y de en adelante tendremos Banco de la República, ¿sí? Un espacio, entre otras cosas, de los más conservados que tenemos en la ciudad de Sincelejo. Tenemos espacio en Guacarí, Centro Comercial Guacarí, en el cual vamos tenemos programadas 2 galas poéticas, entre otros espacios. Creo que de lo que destaca este tipo de encuentros que la Unión desarrolla es la puesta en escena y el acceso a todo público. Para nosotros eso es fundamental. Y en las instituciones educativas están realizando talleres. Sí, ya se iniciaron talleres. Pero en el marco sí del encuentro van a llevar a algún escritor para que dicten talleres, charlas. Ya lo estamos haciendo porque ya en el marco de los 4 días del encuentro, logísticamente, como los escritores tienen agenda, entonces es difícil trasladarlo a las instituciones, sino que lo hacemos abierto a todo el público. Sí, que los estudiantes lleguen. Es correcto. Entonces lo que hacemos es estrategias. Por ejemplo, tenemos el apoyo de ASPEL, para quienes los televidentes no lo conocen, es la Asociación de Profesores de Español y Literatura. Con ellos hemos hecho una estrategia de vincular a sus estudiantes a las diferentes actividades y a través de ellos también llegamos a las instituciones, ya lo estamos haciendo como talleristas, brindando espacios de conversatorios con escritores, brindando espacios de creación literaria y de estímulo a la producción escrita. De pronto un televidente desprevenido le pregunta a Jorge del Río, usted que es el presidente de la Unión de Escritores de Sucre, ¿por qué no se programan actos culturales, actos de esta naturaleza en el Teatro Municipal de Sincelejo? El Teatro Municipal fue nuestra casa y sigue siéndola, pero el tiempo le ha pasado factura al teatro y se ha destruido, está derruido. Hay algunos elementos técnicos que no funcionan, como los aires, el sonido, las luces, y la administración del doctor Jacobo Queset ha tenido a bien desarrollar un proyecto con miras a la restauración y reparación del teatro. Por lo tanto, en estos momentos se encuentra en reparación. Es una obra interesantísima para el departamento porque el teatro es el corazón de la cultura nuestra. Bueno, vamos entonces a nuestro primer corte de comerciales y al retornar vendremos con el más análisis del desarrollo de la programación del 11º Encuentro Internacional de Escritores que el 13 de septiembre, del 13 al 15 de septiembre, se realiza aquí en Sincelejo. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Ya regresamos. La opinión. Canal 12, el canal de Sucre. Hay un paraíso hechizado por las palabras. Una conciencia que se despierte en la escritura. Para celebrar uno de los eventos más importantes de las letras colombianas. 11º Encuentro Internacional de Escritores, Conciencia Escrita, Poesía, Arte y Cultura. Sucre abre sus puertas al mundo. La Unión de Escritores de Sucre te espera. En
Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo Fombas presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana fase 1. Construcción de pavimento en concreto, construcción en bordillos y andenes, rehabilitación de cunetas y rocerías. Tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Sincelejo. Fombas, estamos cumpliendo. Hay un paraíso hechizado por las palabras. Una conciencia que se despierte en la escritura. Para celebrar uno de los eventos más importantes de las letras colombianas. 11º Encuentro Internacional de Escritores, Conciencia Escrita, Poesía, Arte y Cultura. Sucre abre sus puertas al mundo. La Unión de Escritores de Sucre te espera. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo Fombas presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana fase 1. Construcción de pavimento en concreto, construcción en bordillos y andenes, rehabilitación de cunetas y rocerías. Tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Sincelejo. Fombas, estamos cumpliendo. Continuamos con La Opinión. Canal 12, el canal de Sucre. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Televidentes aquí en La Opinión, la otra forma de ver la noticia. Estamos hoy en este diálogo, en este conversatorio con Jorge del Río, nuestro compañero de SED, porque él es a su vez el presidente de la Unión de Escritores de Sucre, que ya están prácticamente con los talleres en las instituciones educativas montados en el 11º Encuentro Internacional de Escritores. Bueno, la Unión de Escritores de Sucre, ¿cómo está conformada su junta directiva, además de usted como presidente? La Unión de Escritores de Sucre es, para los televidentes, una asociación gremial. Está conformada alrededor de 36 escritores, los cuales se vinculan a partir de demostrar producción escrita. Está estructurada por mi persona como presidente. Tenemos un vicepresidente también, que es William Arroyo, el escritor William Arroyo Madrid. Tenemos un revisor fiscal, que es el poeta Ricardo Vergara Chávez. Tenemos un tesorero, que es el escritor Eunaldo Amaya Loaiza. Y de ahí hacia abajo, vocales, secretarios, entre otras. Es una organización con personería jurídica, actualmente vigente, y con un objetivo claro, que es la promoción de la creación literaria en el departamento de Sucre. Bueno, usted hablaba de que para afiliarse o ser parte integrante de la Unión de Escritores de Sucre se necesita tener una producción. ¿Una producción de qué clase y cuántas producciones, desde cuántas producciones? Es decir, un músico para afiliarse a SAICO tiene que tener un determinado número de Correcto. Es muy variado el concepto de escritor con base a un criterio de número de escritura o número de publicaciones. Hoy en día algunos escritores ni siquiera han publicado un texto físico. Sus trabajos han salido en antologías o han salido en las redes sociales,
y eso no les quita su categoría de escritor. Sí, pero el factor común dentro de la Unión de Escritores de Sucre es que quienes la conforman son escritores que han publicado y muchos de ellos tienen o cuentan con un reconocimiento importante no solo en el departamento sino en el país. Perfecto. Bueno, hablemos ahora de los invitados internacionales. Sí, como decía, la cuota internacional de este 11º Encuentro Internacional de Escritores está a cargo, en primer lugar, de Fernando Cheye. Fernando Cheye es un escritor uruguayo y en Colombia ha calado muy bien su obra. Es, por decirlo así, para que los televidentes nos colocar a los televidentes en contexto, eso es lo que uno bien puede decir, un escritor de moda, un escritor bestseller. Sí. Porque se pasea hoy por todos los encuentros importantes de literatura en Colombia. Así que la presencia de Fernando Cheye en nuestra ciudad, en nuestro departamento, es un logro de la Unión de Escritores de Sucre, por supuesto al servicio del debate y la intelectualidad de la ciudad y de cada uno de los 26 municipios del departamento. Es un escritor estrella, por decirlo en términos coloquiales, y su obra lo respalda. Por supuesto, también tenemos la presencia de Esther Pineda, una activista feminista venezolana con postdoctorado en literatura y excelente como poeta. Viene con una conferencia sobre la poesía de la mujer en el ámbito contemporáneo en América Latina. Cosa que difícilmente encuentra uno en nuestro ámbito un trabajo tan bien elaborado y tan de alto impacto como ese. Es una conferencia de las más importantes que tenemos. Ellos son los dos internacionales. Y estarán aquí desde el 13 acompañándolos en todo lo... Sí. ¿O ellos tienen su programación específica? Fernando Cheye está desde el 12 aquí. Va a dormir acá en Cincelejo por temas de agenda. Y Esther Pineda va a estar desde el 13. Desde el 13. Hay presencia nacional de dos connotados escritores también. Uno es Enrique Serrano, novelista bogotano, con una trayectoria en el país y a nivel internacional reconocida. Ese es un escritor en el cual nos ha apoyado el Banco de la República. Tiene una conferencia el día sábado 15 en las horas de la mañana en el mismo banco. Y Luis Carlos Muñoz Sarmiento, ese no es el banquero. No es el banquero. Este es Luis Carlos Sarmiento. Este es Luis Carlos Muñoz Sarmiento, y él cuenta anécdotas que lo han parado en los aeropuertos y en muchos lugares, porque Luis Carlos Muñoz Sarmiento, la gente enseguida relaciona es con el banquero que es Luis Carlos Sarmiento Angulo. Con el que nos quita el 4 por 1000. Luis Carlos Muñoz Sarmiento es un periodista del Espectador a nivel nacional, es un columnista y un cronista reconocido en el medio, en el país. Ha tenido premios nacionales e internacionales por ensayos y va a estar con nosotros también en esta fiesta de la palabra y colocando esa cuota nacional en nuestro 11º Encuentro Internacional. Bueno, esa es la cuota nacional, la cuota internacional. Ya hemos hablado también de los dos escritores, una poetisa venezolana y un escritor chileno que nos estarán acompañando. Uruguayo. De allá de Uruguay también es Galeano, ¿no? Por supuesto. Eduardo Galeano, Uruguay. Ese es el de las venas rotas de América Latina. Por las venas rotas de América. Bueno, en encuentros anteriores se incluyó un tema de un concurso internacional de novela. De novela, correcto. De novela. Pero no se materializó, no se... Sí, claro. Ya llevamos la segunda versión. De hecho, esta versión actual ya fue premiada, ¿sí? Pero ese premio internacional de novela no está vinculado al encuentro, sino que es otro de los eventos que la Unión de Escritores desarrolla en el transcurso de su calendario o de su agenda literaria. Necesariamente no está incluido en la fecha del encuentro. No, el encuentro es uno de los eventos que tiene una independencia con respecto a las otras actividades que realiza la Unión de Escritores. Recuérdeme el último ganador de ese concurso internacional de novela, ¿quién fue? Es un escritor caleño, si no me falla la memoria, es Mejía Barona. Mejía Barona, periodista también. Periodista también, con La muerte del fotógrafo. El periodismo está muy ligado a
a los escritores. Gabo, de hecho, fue también periodista. Periodista que no escriba y que Es no correcto. no se esfuerce por darle una estética a la redacción de su Así trabajo. sea una noticia. Por supuesto. Tiene que tener estética. Y tiene por que- aquí, en este medio y desde esta ventana de la opinión, es un llamado que se le hace a muchos Claro. periodistas. Ayer me mostraba un colega una noticia que publican relacionada con unos acontecimientos en el Motel Bahía. Sí. Y publican la noticia y entonces redacta, quien lo hace, redacta, fue dado de baja una persona y otra persona fue herida y otra persona, por Dios, aquí hacemos un Claro. llamado desde la opinión Claro. a sentarnos juiciosos en el ejercicio de la escritura, porque ya lo acabas de decir, la relación entre el periodismo, la escritura y la literatura es prácticamente simbiótica. También en las redes sociales tuve la oportunidad de leer cuando asesinaron un albañil, en varios periódicos los titulares. El Heraldo, por ejemplo, titulaba "Asesinado albañil en el barrio tal". El Meridiano, albañil fue dado de baja. Y otro de los periódicos que están por allí, como ADN, periódicos El Propio, lo repellaron a tiros. Lo repellaron. Eso se llama el amarillismo amarillismo, en el que ha periodismo. hecho carrera y de hecho sostiene muchos periódicos. Pero lo han tomado como una empresa, Jorge. ¿Y por qué? Porque llegan hasta los sectores, hasta los estratos más bajos. Les gusta. Y les gusta ver la fotografía del muerto. Amarillismo, sensacionalismo y el consumidor que es el lector, que es el ciudadano, a veces también adicto a eso. Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Bueno, vamos. Si tenemos llamadas telefónicas, vamos al aire. Sí, muy buenos días. Buenos días. Jorge y don Sergio. Sí, ¿con quién Buenos tenemos? días. Le habla Jorge Enrique Romero. ¿Cómo no, Jorge? Adelante. Usted sabe que yo soy un asiduo televidente de su gran programa. La pregunta mía va encaminada a esto. Aprovechando por la presencia de estos escritores de nivel de talla internacional, ¿hay algún stand de venta de libros de estos escritores que sean asequibles para el público? Efectivamente, Jorge, un saludo para ti. Y sí, en cada versión del Encuentro Internacional de Escritores se abre un stand para las obras. Esta vez correrá por cuenta del Fondo Mixto la organización de ese stand, pero es precisamente una de los espacios en los cuales el encuentro nos permite llevar el texto, acercar el texto a un precio cómodo a los ciudadanos. O sea, donde se van a estar Se abre un stand, se abre una un muestra stand de libros. Sí. Con una muestra de libros, perfecto. Entonces, a propósito, usted mencionaba el Fondo Mixto, ¿cómo la Unión de Escritores financia este encuentro? Sí, ese es uno de los aspectos importantes de cara a la ciudadanía. Es un encuentro que tiene dos grandes patrocinadores en términos financieros, económicos, porque bien sabemos que corresponde a unos gastos elevados el hecho de traer el perfil de escritores que nosotros colocamos en la ciudad y en el departamento. El Fondo Mixto, Gobernación de Sucre, a través del Fondo Mixto, apoya, históricamente, tradicionalmente ha apoyado el encuentro. Esta versión no es la excepción, recibimos ese apoyo. Y por su parte, la Oficina de Asuntos Culturales, en cabeza de Pedro Murillo, también lo hace. Entonces, nosotros tenemos dos grandes acompañamientos. Uno en cabeza del doctor John Oviedo, Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de Sucre. Y el otro lado, el acompañamiento de Asuntos Culturales de la Alcaldía de Sincelejo, en cabeza de Pedro Murillo. Ello se complementa con apoyo logístico por parte de entidades como el Banco de la República, que son aliadas de la Unión en ese oficio del desarrollo intelectual. Igual lo hace el Parque Comercial Guacarí. Igualmente se vincula SECAR esta vez y otras firmas que nos acompañan como ASPEL, entre otros, que nos acompañan en la puesta ya en escena y hacer de realidad este encuentro. Bueno, muy bien, entonces pasemos al día 14. Tenemos para el día 14, el día jueves 13. Sí. Hablamos del miércoles 12. Jueves 13, también en SECAR, en el Banco de la República, habrá eventos. Hay unos eventos muy interesantes allí porque se cree que es solo literatura.
Y el encuentro internacional abre sus espacios para la economía también, para la cultura en general, porque la conciencia escrita, como es nuestro eslogan, aborda todos los oficios donde el hombre se expresa. Sí, esto en Secar a las 9 de la mañana, estoy leyendo aquí el jueves 13, hay un panel, Economía, Cultura y Desarrollo Local. Y es de los eventos o de los espacios donde se empieza a hablar un poco de lo que la cultura aporta al desarrollo. Y lo hemos hablado aquí en La Opinión muchas veces, que la cultura es un factor que potencializa lo económico. Allí tenemos unos panelistas destacados como Cristian García, como Hinaldo Chávez, como John Oviedo, que tienen desde sus distintas visiones una experiencia importante en cómo la cultura desarrolla y genera riqueza. Ese concepto de economía naranja que está haciendo carrera con el presidente Duque. Nuestro presidente Duque. Sí, es una historia, por decirlo así, vieja, sobre cómo hacer desarrollo económico gracias al fortalecimiento de las expresiones culturales. Eso es a las 9 de la mañana, el jueves 13 en Secar, a las 10:30 de la mañana en el Banco de la República. Breve tránsito por los temas, preocupaciones y proyecciones de la novela contemporánea, de lo universal a lo nacional, con Ignacio Verbel. Correcto, Ignacio Verbel, Tolú, Sucre, es uno de los escritores de mayor connotación dentro no solamente del departamento, sino del Caribe colombiano. Su obra es amplia y nos viene a hablar de cómo la novela, desde una perspectiva histórica y actual, ha tocado los temas más importantes y más contemporáneos de la realidad del país. Sí, Ignacio Verbel, para terminar entonces el día que estamos hablando del jueves 13 a las 2:30 en el Banco de la República, estética, poética y la poesía contemporánea con Edgardo Támara, Joyce Daniel y Fernando Chey. Sí, José Daniel. Aquí José Daniel y aquí modera Ricardo Vergara. Mira que es un conversatorio de una profundidad y desde el ámbito de la estética contemporánea. La poética como la puesta en escena de lo bello en todas las manifestaciones humanas. Y cómo ese lenguaje de la poética y ese lenguaje de la estética contemporánea ha ido evolucionando en el tiempo. Y hoy por hoy, desde la sociedad la cual habitamos, en el tiempo que habitamos, qué tipo de estéticas están en juego. Y eso no solo es aplicable a la poesía, es aplicable a la música, es aplicable a la economía, a la administración. Las estéticas son las lógicas de lo bello en el mundo. Y es un conversatorio en profundidad sobre el tema. Para todos aquellos que vean la estética como parte de la lógica del mundo contemporáneo, ese conversatorio es muy importante. Bueno, y Luis Choperena cierra a las 4 de la tarde, Cuando el otro era yo, anotaciones antropológicas a propósito del cambio social en los tiempos del conflicto. Sergio, poco se conoce aquí a Luis Choperena. Y Luis Choperena es un antropólogo joven, sucreño, que entre otras cosas hizo parte de las excavaciones del pueblo zenú que se descubrieron aquí cerca de San Pedro Sucre, apoyadas por Pacífico Rubiales. Eso para el público en general suena como raro, un antropólogo lejano, sucreño, pero sí, es uno de los antropólogos que tiene mayor proyección nacional hoy en Colombia. Cuando el otro era yo. Anotaciones antropológicas. Lectura del hombre, claro, lectura social. A través de la historia, el hombre desde su nacimiento, es decir, eso lo lleva uno, cuando el otro era yo. Y lo que es hoy en día este ser humano, estas personas que deambulan en un mundo contemporáneo caótico. Vamos a nuestro segundo bloque de comerciales y al cierre tendremos entonces un compendio general de los días que faltan, ya, o sea, el viernes y el sábado. Correcto, muy bien.
La opinión, la otra forma de ver la noticia. Ya regresamos. La opinión. Canal 12, el canal de Sucre. Hay un paraíso hechizado por las palabras. Una conciencia que se despierte en la escritura. Para celebrar uno de los eventos más importantes de las letras colombianas. 11º Encuentro Internacional de Escritores, Conciencia Escrita, Poesía, Arte y Cultura. Sucre abre sus puertas al mundo. La Unión de Escritores de Sucre te espera. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo Fombas presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana fase 1. Construcción de pavimento en concreto, construcción en bordillos y andenes, rehabilitación de cunetas y rocerías. Tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Sincelejo. Fombas, estamos cumpliendo. Hay un paraíso hechizado por las palabras. Una conciencia que se despierte en la escritura. Para celebrar uno de los eventos más importantes de las letras colombianas. 11º Encuentro Internacional de Escritores, Conciencia Escrita, Poesía, Arte y Cultura. Sucre abre sus puertas al mundo. La Unión de Escritores de Sucre te espera. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo Fombas presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana fase 1. Construcción de pavimento en concreto, construcción en bordillos y andenes, rehabilitación de cunetas y rocerías. Tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Sincelejo. Fombas, estamos cumpliendo. Continuamos con La opinión. Canal 12, el canal de Sucre. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Bueno, Jorge, ya en los últimos 7 minutos de la opinión vamos a tratar entonces de resumir la programación del 11º Encuentro Internacional de Escritores de los días viernes 14 y sábado 15, que deben ser los más voluminosos, los más copados en actividades culturales. Sí, efectivamente, el viernes, si me ayuda Sergio con la programación, tenemos un recital, una gala poética a las 5 de la tarde en el Parque Comercial Guacarí, una gala que promete todo un espectáculo puesto en escena de la poesía, música, porque también se acompaña de música, y lo más importante, la palabra alada, como dicen algunos colegas escritores, la palabra que tiene alas y vuela como los sueños. Sí, señor, estoy en el Banco de la República a las 9 de la mañana. Repudiadas y aclamadas los inicios de la poesía feminista latinoamericana con Esther Pineda. Claro, ahí está Esther Pineda y es una de las conferencias de la cual hablábamos más importantes que se va a dar
al menos en el año en el departamento de Sucre, porque es un recorrido latinoamericano sobre un tema que no se toca y es la poesía feminista. ¿Cuál es la otra manera de leer en el Caribe? 2:30 de la tarde el viernes en el Banco de la República. Claro, estamos hablando de Miguel Iriarte, Iriarte. un cinciano universal. Hoy en día es el director de la Biblioteca Piloto de Barranquilla y crea un evento que se llama Poema Río, que convoca a las voces poéticas más importantes del país. Él estará con nosotros hablando de otra mirada del Caribe, esa mirada a la cual muchas veces nos han sesgado con lo macondiano, y vamos a ver que el Caribe tiene muchos rostros. Otros rostros. Bueno, a las 5 de la tarde en el Parque Comercial Guacarí del viernes 14, José Ramón Mercado, León Álvarez, Jairo Rivera, Óscar Flores, Catalina Pérez, Sandy Hernández, Rafael Hernández y Clímaco Flores, Colores de mi aura. Correcto. Un recital musical. Correcto. También habrá ahí. Ahí tenemos un recital musical, tenemos la puesta en escena de la poesía y, como te decía, la palabra que genera sueños, la palabra poética. Y el sábado será el cierre desde las 9 de la mañana en el Banco de la República. Historia de la Nación, presagio de sus letras, con Enrique Serrano. Novelista destacado del cual ya hablamos como cuota nacional de nuestro encuentro. Y el sábado 15 a las 7 de la noche, Gala Poética. Ese es como ya el evento. Ese es el cierre, por supuesto, nos despedimos y dejamos para entonces esa huella y esa sensación de haber cumplido este encuentro. ¿Dónde va a ser? Hasta ahora, Parque Comercial Guacarí. Sí. Sí. Fernando Chelle, José Luis Hereira, Pedro Olivella, Limedis Castillo. Limedis Castillo. Sí, es un poeta de La Guajira. De La Guajira, sí, por eso le digo, el nombre viene de allá, Limedis Castillo. Irina Enríquez, José Rivero, Julio Sierra Domínguez. Por supuesto, nuestra cuota cincelejana y sucreña. Él está viviendo en Sagún ahora, ¿no? Julio Sierra, él tiene, sí, está viviendo en Sagún, Córdoba. Tiene una casa finca por acá cerca de San Pues. Antonio Dumet. Correcto, Lorica. Es un poeta que no solo lee poesía, sino que canta poesía. Toca muy bien la guitarra, entre otras cosas. La poesía cantada. Marta Navarro. Correcto, un poeta del Cesar. Ela Cuava. Gran poeta de la ciudad de Montería. Luis Carlos Muñoz Sarmiento, el que usted mencionaba hace rato. Viene de Bogotá. Y Dagoberto Guerra. De los buenos poetas que se tienen en la ciudad de Sincelejo. Entonces queda la expectativa de ese sábado a las 7 de la noche, cuál va a ser el lugar para el cierre del 11º Encuentro Internacional de Escritores. Así es, Sergio, y acercarnos, como les decía al inicio, a los televidentes, con la palabra a cada uno de los rincones del departamento de Sucre, a cada uno de los rincones de nuestra ciudad de Sincelejo. El Encuentro Internacional de Escritores, esta 11ª versión, tiene como objeto la conciencia escrita, tiene como eslogan la conciencia escrita. Crear conciencia a partir de la escritura de nuestro propio ser. Desarrollar ciudad, desarrollar sociedad, crear tejido a través de la palabra. Y no se olviden, Sucre abre sus puertas al mundo. En este par de minutos que nos queda me llama la atención el escritor loriquero, porque él crea sus canciones como poemas y las toca, las interpreta como guitarra. Antonio Dumet Sevilla es un tipo interesante, es un tipo que tiene una ascendencia judía. Sí. Recuerda que Lorica es asiento de muchos turcos, libaneses y judíos. La Lorica saudita. Claro, y entonces él ha bebido de esa gran tradición loriquera y lo plasma en su poesía. Claro. Si tú lees a Antonio Dumet, lees a un poeta universal y que a través de la guitarra ¿Diferente y la música, a David Sánchez Julián? Por supuesto, porque es que David Sánchez Julián le hace un énfasis a la región, es un componente más regionalista. Este se universaliza, pero ambos son, por supuesto, muy buenos. Y digo, me llama la atención porque leí la historia de Gali Galeano, cantante, cómo se inicia, él es de Chiriguaná, Cesar. Claro. Y Gali Galeano dice, cuando muere mi mamá, encuentro un baúl con un poco de hojas escritas, puro poema, y yo con la guitarra empecé a cantar esos poemas que mi mamá... Es que la poesía y la música están compenetradas. Muchos
buenos cantantes, son también buenos escritores, buenos poetas. Bueno, Jorge, entonces éxito le deseamos desde ya a nuestro compañero de SET, Jorge del Río, como presidente de la Unión de Escritores de Sucre, del 12 al 15 de septiembre, el 11º Encuentro Internacional de Escritores. Jaime Vergara en la dirección, Gisette Vergara en la coordinación, Jorge del Río en la presentación y este amigo Sergio Antonio Berrío. Les deseamos que pasen un fin de semana feliz. Hoy Ricardo Vergara no quiso estar con nosotros acá en el set. Hay que hacerle una toma. Hay que hacerle una toma aparte. Gracias y los dejamos con Flavio Echeverry, El Caribe y su música. La opinión, la otra forma de ver la noticia.